Hola a todos, bienvenidos a otra emisión de Aula Express. Soy Gustavo Arias, te invito para que te suscribas al canal para que estés informado de las últimas publicaciones que haga. En esta ocasión voy a hablar con respecto a los elementos del grupo 3A de la tabla periódica. A continuación. Muy buenas tardes. A continuación voy a hablar con respecto a los elementos del grupo 3A de la tabla periódica. Estos elementos serían el boro, el aluminio, el galio, indio y talio. A continuación voy a explicar un resumen de las propiedades y características que tienen estos elementos. Ok, tenemos los elementos del grupo 3A que serían el boro, el aluminio, galio, indio y talio. Estos elementos se van a caracterizar porque tiene 3 electrones en su última capa de valencia. Por eso es que le decimos grupo 3A. Ahora, estos 3 electrones van a estar distribuidos en la última capa de valencia de cada elemento, y la configuración electrónica para la última capa de valencia sería NS2 y NP1, donde yo tengo 3 electrones. Al sumar 2 electrones del orbital S y un electrón del orbital P, voy a tener en total 3 electrones que me están representando al grupo 3A que tengo acá. Y otra cosa que podemos ver de que N me va a representar el periodo donde se encuentra el elemento, bien sea el boro, que se encuentra en el periodo 2, aluminio, periodo 3, galio, periodo 4, indio, periodo 5 o talio, periodo 6. Y de esta forma podemos identificar los elementos del grupo 3A. Ok, tanto el boro, el aluminio y el galio se aíslan mediante la reducción o la electrólisis. Entonces vamos a marcar acá, sería reducción o electrólisis. Y para los dos últimos elementos, que sería el indio y el talio, estos elementos fueron aislados mediante la espectroscopía. Entonces marcamos acá, es donde se identifica cada elemento, el indio, tanto el indio como el talio, por sus longitudes de ondas. Ok, vamos a hablar del primer elemento del grupo 3A, que sería el boro. Este elemento está relacionado con el principio de singularidad. El principio de singularidad, las propiedades serían: estos elementos tienen un pequeño radio atómico, tienen un alto poder polarizante o un poder de deformación cuando se une a otro elemento. También podemos decir que tiene una alta densidad de carga. Entonces vamos a escribirlo acá. Ok, tenemos acá algunas propiedades del principio de singularidad. El pequeño radio atómico, estos elementos son muy pequeños, tiene un alto poder polarizante, un alto poder de deformación cuando se une a otro elemento. Tiene una alta densidad de carga, que es la relación de carga y el radio del ion. La no disponibilidad de los orbitales D, ya que como estos elementos están en el periodo 2, no hay orbitales D, y tiene una mayor probabilidad de formar enlaces de tipo pi. Estas características serían los elementos que obedecen el principio de singularidad. A continuación vamos a ver el efecto diagonal que tiene el boro con el silicio. Ok, seguimos. Ahora vamos a ver el efecto diagonal que tiene el boro con el silicio. El elemento boro tiene propiedades semejantes al silicio. Como vemos acá, tengo la carga del ion radio-iónico, densidad de carga y la electronegatividad. Si comparamos los valores, la carga del ion, carga del boro sería más 3, la carga del silicio sería más 4, va a tener un radio iónico expresado en Armstrong de 0.25 del boro
y del silicio de 0,40 angstrom. Como vemos, tiene una relación entre el radio iónico. Vemos acá que la densidad de carga de ambos iones sería semejante. La densidad de carga del boro sería de 12 y la densidad del silicio sería de 10. Y por último tengo otra propiedad que sería la electronegatividad. Del boro sería de 2.0 y la del silicio sería de 1.8. Como vemos acá, hay una relación en estas propiedades de los elementos boro y silicio, a pesar de que no son los elementos del mismo grupo. Ok, tenemos como el segundo elemento sería el aluminio. El aluminio va a tener propiedades semejantes al berilio mediante el efecto diagonal. Estas propiedades, como la densidad de carga, electronegatividad, carga del ion, van a ser semejantes de un elemento a otro, a pesar de que no se encuentran en los mismos grupos. Estas propiedades se mencionaron en el video del grupo 2 de los alcalinoterrios. Ok, vamos con el siguiente elemento, que sería el galio. El galio va a tener ciertas similitudes con el aluminio. Como vemos acá, el radio atómico que está expresado en angstrom va a tener una diferencia de 0.1 angstrom en comparación al aluminio. Como vemos acá, el aluminio tiene 1.43 angstrom en comparación al galio, que sería 1.53. Otra cosa que podemos ver, la electronegatividad del galio 1.6 en la escala de Pauling es parecida a la del aluminio, que en este caso sería 1.5. Además, esta electronegatividad, a medida que desciende el grupo, debería disminuir, pero en este caso va en aumento. Y la energía de ionización, la energía para extraer un electrón de la última capa de valencia, expresada en kilojoules sobre mol, va a ser semejante. El aluminio va a tener 578 kilojoules sobre mol y el galio 579 kilojoules sobre mol. Vamos a ver el comportamiento de los óxidos e hidróxidos de los elementos del grupo 3A. Al comenzar en el grupo tenemos el primer elemento, que sería el boro. Los óxidos e hidróxidos de este elemento, los enlaces que se formarían en estos compuestos sería covalente, ya que el boro obedece al principio de singularidad, tiene un radio atómico pequeño, por lo tanto tiene una alta densidad de carga, tiene un alto poder de polarización. Por lo tanto, el enlace que va a predominar en este tipo de óxidos e hidróxidos va a ser covalente. A medida que va descendiendo en el grupo, el carácter iónico va en aumento. Por otra parte, podemos ver de que el óxido de boro se va a comportar como un ácido. Entonces vamos a marcar, mientras que a medida que va descendiendo en el mismo grupo, este carácter ácido va a evolucionar desde anfótero hasta un carácter básico. Lo que significa anfótero quiere decir de que puede ser ácido o puede ser básico, dependiendo con el compuesto que esté reaccionando en ese momento. Entonces vamos a marcar acá. Ok, vamos a revisar lo que se mencionó anteriormente. Primero dice, empiezan siendo covalentes y se hacen más iónicos a medida que baja en el grupo. Esto quiere decir que primero empiezan con el óxido de boro, en este caso sería el enlace que predomina, sería covalente, ya que el boro obedece al principio de singularidad, como se mencionó anteriormente. La otra parte sería de que el óxido de boro es ácido, mientras que los óxidos de los elementos más pesados evolucionan desde un comportamiento anfótero a básico. Quiere decir que a medida que va descendiendo, no va a ser ácido, sino va a tener un carácter anfótero, que quiere decir entre ácido o básico, dependiendo con el compuesto que vaya a reaccionar. Y a medida que desciende, por último, se va a comportar como básico. A continuación, vamos a ver la formación del ácido bórico. El ácido bórico se forma a partir del óxido de boro en presencia de agua. Entonces marcamos acá, tengo el óxido de boro
tenemos la reacción, tengo el óxido de boro que va a reaccionar con el agua para formar 2 moles de ácido bórico. El ácido bórico se puede ver de esta forma, o también podemos decir de que sería H3BO3. Ok, mientras que el hidróxido de aluminio, marcamos que el hidróxido de aluminio va a tener un carácter anfótero, comportamiento anfótero, dependiendo con el compuesto que se haga reaccionar, si va a ser ácido o va a ser básico. Y a medida que vamos descendiendo en el grupo, los demás óxidos e hidróxidos se van a hacer más básicos. Entonces colocamos, a medida que descienden, se hacen más básicos. Y esto es debido al efecto par inerte. Par inerte. Este efecto par inerte lo voy a explicar a continuación. El efecto par inerte se relaciona con 2 aspectos. El primero sería la alta energía de ionización que tienen los elementos galio, indio y talio. Esta energía de ionización son mayores a la que se esperaba. Y un segundo factor para este efecto par inerte sería la baja energía de enlace que tienen estos elementos para formar compuestos. Esto quiere decir que estos elementos van a tener poca reactividad. Vamos a ver lo siguiente. Si tengo acá en la tabla, en el grupo 3A, tengo boro, aluminio, galio, indio y talio. Vamos a colocar la energía de ionización debería disminuir. Colocamos energía de ionización disminuir a medida que va descendiendo en el grupo, ya que los elementos, a medida que se van bajando en el grupo, se van a hacer más voluminosos, se van a hacer más grandes. Pero en este caso no ocurre debido al efecto par inerte, y que la energía de ionización en vez de disminuir va en aumento. Entonces esto es debido al efecto par inerte, y como vemos acá, las energías de ionización respectivas para cada elemento sería: el galio sería de 579 kJ sobre mol, el indio sería de 558 kJ sobre mol, y para el talio 589 kJ sobre mol. A continuación voy a explicar del por qué el aumento de la energía de ionización. Ok, acá tengo un diagrama donde está representado el átomo de galio, el núcleo del átomo. Tengo los electrones distribuidos en los diferentes orbitales y niveles: 3p6, 3d10, 4s2 y 4p1. Acá arriba tengo la configuración electrónica. Esta configuración electrónica me está representando el gas argón, el gas noble argón. Podemos escribir la configuración electrónica del kernel: argón 3d10, 4s2. Lo que me interesa es la última capa de valencia, que sería 3d10, 4s2, 4p1. Ahora, como se mencionó anteriormente, de que el efecto del par inerte, la energía de ionización que hay en estos elementos, el galio, indio y talio, va a ser mayor. ¿Por qué la energía de ionización va a aumentar? Normalmente por las propiedades periódicas debería disminuir, porque aumenta el radio atómico y por lo tanto la carga, como el elemento es más voluminoso, debería tener una menor energía de ionización. Y para definir lo que es la energía de ionización, sería la energía que se debe aplicar para extraer un electrón en la última capa de valencia. Entonces, como el átomo es más grande, va descendiendo, debería tener una menor energía de ionización, pero en este caso no ocurre. Por lo siguiente, vamos a revisar acá los electrones que se encuentran en el orbital 3D.
los electrones son 10 electrones, el orbital 3D va a estar lleno, no va a pantallar, no va a generar una resistencia cuando el núcleo del átomo de galio, las cargas positivas, van a traer los electrones que se encuentran en las capas posteriores. Esto quiere decir las capas que se encuentran después del orbital 3D. Serían los electrones que se encuentran en el orbital 4s y los electrones que se encuentran en el orbital 4p. Por lo tanto, el apantallamiento, la resistencia que debería ocurrir acá por estos 10 electrones no ocurre. Entonces, la carga nuclear, la atracción, la carga nuclear efectiva hacia los electrones subsiguientes va a ser mayor. Entonces, como la carga nuclear efectiva va a ser mayor, entonces va a tener una mayor atracción el núcleo del átomo va a tener una mayor atracción hacia estos electrones. Por lo tanto, la energía que se debe aplicar para sacar estos electrones debe ser mayor. Entonces, por eso se explica de que la energía de ionización para estos elementos aumenta. Y también podemos decir de que la energía, cuando se va a enlazar con otro elemento para formar un compuesto, va a ser débil debido a que los electrones que se encuentran en la última capa de valencia no van a interaccionar tanto con el núcleo del otro átomo. Por lo tanto, entonces la energía que ocurre cuando se enlaza con otro elemento para formar un compuesto va a ser la energía va a ser débil, va a tener una poca reactividad. Ahora vamos a ver el ejemplo para el indio y el talio. Tengo acá la representación del indio, tengo la configuración electrónica del kernel, el gas noble criptón, seguido los electrones en la última capa de valencia, que sería 4d10, 5s2, 5p1. Acá tengo la distribución, tengo el átomo del indio, tengo el núcleo del átomo del indio, tengo los electrones distribuidos en los diferentes niveles y orbitales. Como vemos acá, tengo dos electrones para el orbital 4s, 10 electrones para el orbital 4d, 2 electrones para el orbital 5s y un electrón para el orbital 5p. Como vimos anteriormente, de que el efecto par inerte es que justo acá los electrones del orbital 4d no van a pantallar la carga nuclear que va a tener el núcleo del átomo hacia los electrones que se encuentran en niveles posteriores. Entonces, por ejemplo, los electrones que se encuentran en el orbital 5s y los electrones que se encuentran en el orbital 5p. Por lo tanto, estos electrones como se van a ver más atraídos, va a tener una mayor incidencia de la carga nuclear efectiva. Entonces va a tener la consecuencia sería que la energía que se debe aplicar para sacar un electrón de la última capa de valencia debe ser mayor, como se aplica acá la energía ion. Ahora vamos a pasar al talio. Finalmente, el talio tiene una configuración electrónica. Tengo el kernel, el gas noble xenón, seguido de 4F14, 5D10, 6S2, 6P1. Acá tengo los electrones. Tengo una distribución de los electrones en los diferentes niveles y orbitales del elemento talio. Como vimos anteriormente, de que los electrones del orbital D no van a pantallar la carga nuclear efectiva del núcleo del átomo hacia los electrones posteriores. En este caso, como están los orbitales, ahora se le va a adicionar los electrones del orbital, se le va a adicionar los orbitales del D10, del 5D y los electrones que se encuentran en el orbital 4F, los 14 electrones. Este conjunto de electrones que se encuentran en los orbitales F, tanto F como el orbital D, no van a pantallar los electrones que se encuentran en los niveles superiores.
en los niveles 6s2 y los niveles 6p1. Por lo tanto, la incidencia de la carga nuclear efectiva hacia estos dos electrones va a aumentar, va a ser mayor. Entonces, esto trae como consecuencia de que la energía que se requiere para poder sacar dicho electrón va a ser mayor. Entonces, la energía de ionización va a ser mayor. Y también tiene poca reactividad cuando se enlaza con otro elemento. Entonces, así se explicaría lo que es el efecto de par inerte para los elementos del grupo 3A. Ya conociendo el efecto par inerte para los últimos elementos del grupo 3A y algunas propiedades como el efecto diagonal y el principio de singularidad que se cumplen en estos elementos, damos finalizado este video. Si te ha gustado este video, suscríbete al canal para que estés informado de las últimas publicaciones que haga. Un like, cualquier duda o comentario me los puedes decir aquí abajo. Chao.